La palabra que tengo de parte de Dios para nosotros en el día de hoy, para nosotros como líderes, es que según la palabra de Dios yo encuentro en forma muy específica que hay dos llaves que son claves para lo que es el éxito ministerial. Que nuestro ministerio prospere, que el llamado de Dios sobre nuestras vidas se desarrolle y prospere. Les quiero leer un versículo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Segunda de Crónicas 31, 21. Y mira lo que nos dice aquí. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En otra versión dice que tuvo éxito. Lo voy a leer de nuevo, porque es clave. Segunda Crónicas 31, 21. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió, en todo trabajo que emprendió, en todo trabajo que hizo, en todo ministerio que desarrolló, en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado y tuvo éxito. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo hace referencia al rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los mejores reyes del pueblo de Dios. Estamos hablando de un líder del pueblo de Dios. Y el versículo nos detalla, este simple versículo, nos detalla cuál fue el secreto de su éxito. ¿Por qué fue prosperado en su ministerio? ¿Por qué dice aquí que tuvo éxito en su ministerio? Y noten que no está hablando aquí en relación a su reinado. Está hablando aquí en relación a su servicio en la casa de Dios. ¿Se acuerdan del versículo, verdad? No dice que tuvo éxito o fue prosperado en su reinado. Dice que fue prosperado y tuvo éxito en todo el servicio de la casa de Dios. Es decir, en la parte espiritual, en la parte ministerial dentro de lo que es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el detalle? Tuvo dos llaves para abrir la puerta del éxito ministerial. ¿Cuáles son estas llaves? Primero, buscó a Dios. Así comienza el versículo. Un líder que está primero, buscó a Dios. Y la segunda llave para tener gran éxito es que el trabajo lo hizo de todo corazón. ¿Qué significa esto? Que trabajó con ganas, trabajó con entusiasmo, sirvió al Señor con fuerza, con euforia. Lo hizo con todo su corazón. Esas son las dos llaves y los dos secretos que yo veo aquí en función del rey Ezequías. Y esta fórmula de buscar a Dios y de trabajar y servir al Señor con todo el corazón, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, con todas las ganas, funcionó 2700 años atrás. Y yo creo que hoy sigue funcionando si queremos tener ministerios prósperos, ministerios exitosos. Y no hablo exitosos desde el punto de vista del mundo, estoy hablando desde el punto de vista de lo espiritual y ustedes me entienden muy bien cuál es el sentido. ¿Queremos tener éxito en nuestro ministerio? ¿Queremos ser prosperados en nuestro ministerio de liderazgo? Tenemos que aplicar estas dos llaves. No hay demasiados secretos. Tenemos que aplicar estas dos cosas que fueron fundamentales, que ya sabemos que dan resultados. ¿Cuál, pastor? Buscar a Dios, somos líderes, buscar a Dios, buscar la presencia del Señor, tener esa comunión íntima con el Señor y al mismo tiempo trabajar y servir con todo el corazón, involucrando todo nuestro ser, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra fuerza, todas las ganas de servir al Señor. ¿Qué significa esto? No hacer las cosas de taquito, no hacer las cosas con fastidio, etc. A veces yo veo en mi vida ya ministerial de tantos años, a veces yo veo líderes que trabajan duro en su ministerio, que se sacrifican, que se esfuerzan, que batallan, que le dan para adelante, pero tienen una muy débil comunión con Dios, casi mínima comunión con Dios.
donde no se nutren de la fuente del poder del Señor. Entonces, aunque trabajan, se esfuerzan, se dedican, se sacrifican, también como no tienen esa comunión con el Señor y no buscan el altar del Señor, se viven quejando. Hacen, pero se viven quejando. Viven protestando, se viven lamentando. Todo les cae pesado. Critican a los que no trabajan como ellos, por ejemplo. Entonces, por un lado, trabajan con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el sacrificio, pero al no buscar a Dios, al no tener la fuente de bendición sobre sus vidas, por más que se esfuerzan, todo es fastidioso para ellos. Pero también hay otros líderes, ¿no?, que uno ve en su vida ya, líderes que tienen una abundante comunión con Dios, que no pasan un solo día, que buscan la presencia del Señor, que pasan tiempo en oración, en la búsqueda de la gracia del Señor sobre sus vidas, lo buscan diariamente, pero no trabajan con ganas, no le meten fuerza, no le meten ganas. Es mucho más mística la situación, ¿no? Mucho Gregorio para decir Gregorio. ¿Qué significa esto? Mucha búsqueda de presencia, ¿está mal? No. Mucha búsqueda de las cosas del Señor, ¿está mal? No, al contrario, es fundamental. Pero cuando hay que ponerse manos a la obra, no hay un corazón que está envuelto allí. No hay ganas, no hay sacrificio, no hay esfuerzo. Y siempre tiene alguna excusa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque estamos en la carrera, porque especialmente en estos tiempos donde uno está aturdido por la situación y el contexto general, siempre pasa a planos muy inferiores el hecho de servir al Señor, y entonces no se involucra el corazón, ni la fuerza ni las ganas. ¿Y cuál es el secreto? Una de estas dos cosas. ¿Cómo podemos tener éxito y ser prosperados como nos enseña la palabra de Dios? No el pastor, la palabra de Dios. Buscar al Señor y trabajar con todo el corazón, con toda la fuerza, con todas las ganas. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo casi a fin de año, donde están todas las fuerzas media caídas, estamos los brazos medio cansados, venimos de un ritmo de años bastante complicados. Yo no sé eso, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso, ¿verdad? Vamos a comenzar un nuevo año, un año especial, el 2023. Venimos de casi 2 años de pandemia que nos desestructuraron en muchas cosas, que cambiaron mucho en lo relacionado a la vida de la iglesia. Esto es real. Los 2 primeros años no sabíamos bien cómo hacer, qué hacer, etc. Y nos cambió la forma. Imagínense, yo ya toda mi vida haber nacido en la iglesia, no podía lograr entender y comprender cómo un domingo no iba a la casa del Señor. Aquellos que somos de la Guardia Vieja, no pasa por la cabeza faltar un domingo. Yo les contaba, yo en Córdoba iba a 3 cultos los días domingos. A la mañana en la escuela dominical, luego llamaba reunión de ministerio a las 5 y reunión de evangelización a las 7. Y ahí estaban los 3 cultos. Y estando aquí mismo en Buenos Aires eran 2 cultos en la iglesia anterior que me tocó estar compartiendo la vida ministerial. ¿Por qué? Y porque no. ¿Me equivoco lo de la Guardia Vieja? No pasaba por la cabeza un domingo no ir. Yo cuando empezó la pandemia, el primer domingo, miraba para todos lados y decía, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Saben lo que es predicar con una pantallita, como ahora, predicar en el living de mi casa, con un celular? No entendía nada, no era parte de mí. Bueno, y así fue. Ya al tercer domingo caminaba por las paredes, no concebía eso. ¿Qué quiere decir? Que nos cambió a todos, de alguna u otra manera, todos sentimos cambios, ¿verdad? Esos 2 años. Estamos terminando el año 2022 y este año fue un año de transición entre lo pandémico y esto que nos desestructuró, y una nueva modalidad, una nueva forma, una nueva normalidad que tendremos que ir adquiriendo como iglesia. Por lo tanto, este año 2022, y yo no estoy justificando lo que les dije que nosotros decrecimos, no estoy justificando, pero sí estoy explicando
que en cierto sentido este año de transición fue complicado también, porque estamos, no estamos, vamos, no vamos, hacemos, no hacemos, cómo nos movemos en el año de transición. Bueno, fue el año 2022. Pero dentro de poquito tiempo vamos a comenzar a transitar el año 2023, que yo lo llamo el año de la reconstrucción, el año del reordenamiento, si quieren hasta el año del reinicio de la vida de la iglesia. Por eso es tan importante este tiempo que yo quería compartir para desafiarlos a mirar hacia adelante, para desafiarlos a mirar que nos espera un año fantástico, maravilloso, pero va a depender de nosotros. Nos espera un año donde Dios nos va a dar la posibilidad de crecer, porque el crecimiento lo da Dios, pero Dios va a dar crecimiento a donde vea que hay contención. Si no, ¿para qué va a dar crecimiento si no va a poder dar contención? ¿Verdad? Entonces, yo creo que miremos este año 2023 con fe, con expectativa, con ganas. ¿De qué manera, pastor? Buscando a Dios y trabajando y sirviendo con todo nuestro corazón, con un espíritu de sacrificio y de esfuerzo. Por esa razón, permítanme darle algunos puntos que yo quisiera compartir para orientar a nosotros como líderes de la iglesia. Y lo he esquematizado en puntos para que sean bien claros y bien didácticos y lo podamos llegar a comprender bien. ¿Qué es lo que tenemos que encarar el año 2023 como iglesia, especialmente el liderazgo? Y lo primero y lo más importante es orar por sabiduría de parte de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia. Amén. Esto es lo más importante. ¿Tenemos experiencia? Tenemos experiencia. ¿Tenemos historia? Claro que tenemos historia. ¿Nos consideramos más o menos inteligentes? Somos inteligentes, claro que sí. Pero queremos sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Santiago capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8. Miren, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, a mí, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Tremendo. ¿Qué necesitamos? Sabiduría de Dios. Este año, para lo que vamos a encarar el 23, orar por sabiduría de Dios para cada uno de nosotros como líderes, para mí como pastor, para nosotros como iglesia, sabiduría de Dios. Señor, queremos saber qué hacer, cómo hacer las cosas. Porque dice que el que siente falta de sabiduría, ¿cómo la conseguimos, pastor? Pídasela a Dios. Él no la limita a nadie. Él no pone límites en derramar su sabiduría. Porque si no hay sabiduría de Dios para tomar las decisiones, vamos a ser inconstantes, dice la palabra aquí. Que una vez vamos a pensar una cosa, mañana vamos a pensar otra cosa, después vamos a hacer otra cosa, vamos a ir salpicando y picoteando de una cosa u otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay una guía determinada de parte del Señor. Entonces, primer punto fundamental. Necesitamos sabiduría del cielo, para eso tenemos que orar y clamar al Señor, para que todas las decisiones que tomemos en nuestro ministerio de liderazgo sean decisiones que estén en el centro del corazón del Señor. Amén. Segundo, debemos saber que habrá ataques al liderazgo intentando quebrar la unidad. La palabra nos dice: no ignoren las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Y la maquinación del diablo es destruir, matar, robar y destruir. Tenemos que saber
que habrá ataques, escuchen bien, habrá ataques al liderazgo. ¿Por qué al liderazgo? Porque si el ataque es al liderazgo, el liderazgo tiene influencia, y si ese liderazgo está desumido y está peleado y está hacia abajo, lo que baja es eso. Entonces, por eso Satanás en su astucia ataca a quién? Al liderazgo. Entonces, saber que habrá ataques al liderazgo intentando quebrar la unidad. Por eso, nunca, jamás permitas que nada destruya la unidad del liderazgo en la iglesia. Comprometámonos a nunca dejar que nada destruya la unidad del liderazgo. Efesios capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Esfuércense por mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Palabra de Dios. Tres cosas, tres conceptos importantes en este versículo. Primer concepto, mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. ¿Quién produce la unidad? El Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. No es que nos llevamos, estamos unidos porque nos llevamos bien, porque somos simpáticos uno para con el otro, porque coincidimos en nuestra manera de pensar, porque coincidimos en nuestra manera de ser y porque me gusta esta. No pasa por ahí la unidad. La unidad pasa por lo que proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, no la hacemos, pero tenemos que cuidarla. Tenemos que protegerla. Segundo concepto, por medio de la paz que une a todos. Es decir, ¿cómo conservo la unidad? ¿A través de qué? De la paz. Siempre elegí estar en paz con tu hermano líder, con tu hermana líder. Elegí estar en paz antes de estar en discordia. Pero no piensa igual que yo. ¿Y por qué tiene que pensar igual que yo? Pero veo que no hace las cosas como las tiene que hacer. Tranquilo, tranquilo. Preservar la paz. La paz por encima de tener razón. La paz por encima de criticar al otro. La paz por encima de que no te gusta cómo hace las cosas o deja de hacerlas el otro. Porque lo dice la palabra de Dios, no es una imposición mía. Dice, tenemos que cuidar, mantener la unidad por medio de la paz, no de la simpatía, de la paz que nos une a todos. Y tercer concepto fundamental, esfuércense. ¿Saben por qué hay que esforzarse? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay que esforzarse? Porque no sale naturalmente, porque lo quería abortar, ¿no? Porque lo ves que está vagueando mientras vos te estás rompiendo para trabajar, para servir al Señor y en otra ocasión, y lo querés matar. Y es más fácil criticarlo, es más fácil hablar mal del otro líder, es más fácil frenarlo, es más fácil correrlo que mantener la unidad por medio de la paz. ¿Y cómo hago? Esforzarte. Esforzate. El esfuerzo es ir más allá de lo que yo naturalmente haría. Eso es esfuerzo. Hasta acá me lo banco, Hasta acá me lo banco. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es ir más allá de lo que naturalmente iría. Eso es esfuerzo. Por lo tanto, mis queridos, le estoy dando palabra de Dios, no palabra mía. Debemos saber que habrá ataques al liderazgo intentando quebrar la unidad y nuestra responsabilidad es esforzarnos por mantener la unidad que hace el Espíritu Santo y preservar la paz a través de la paz. Aunque no opinemos igual, aunque no lo banquemos, por eso me estoy esforzando, pero por sobre todas las cosas, no podemos darle el espacio a Satanás para que se meta en la grieta y destruya la unidad del liderazgo. Digan conmigo amén si lo creen. Amén. Por eso no prestes mucho oído ni te acoples a comentarios que no edifican. Si vamos con un espíritu de unidad, codo a codo,
es un problema espiritual. El problema de la falta de unidad es un problema espiritual. Me alejo un poco de Jesús, me alejo de la comunión. Bueno, no voy a explicar más esto, ya ustedes han entendido cuál es la idea, ¿verdad? Tercer concepto importantísimo. Debemos actuar bien como líderes cuando estemos bajo presión. Tenemos que actuar bien cuando estemos bajo presión. Y déjenme darle dos ejemplos, uno negativo y uno positivo. Saúl, el gran rey Saúl, primer rey del pueblo de Dios. Saúl de pronto se enfrenta a los filisteos. Samuel le dice, tranquilo, tranquilo Saúl. De acá a 7 días yo vengo, presentamos holocausto delante del Señor, vas a luchar contra los filisteos y pan comido, tranquilo. Dios está de nuestra parte. Saúl sabía que él no podía presentar holocausto, que Samuel tenía que hacer el holocausto. Él sabía que Dios no quería que lo hiciera. Claro, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, Samuel no venía, el ejército de los filisteos quería la pelea, su ejército estaba desertando, había murmuración, su propio ejército estaba yendo y él desesperado, presión. ¿Qué hace? 7º día por la mañana dice, no aguanto más esta presión, presento holocausto. ¿Podía hacerlo? No, eso que era desobediencia a Dios, por estar bajo presión. ¿Quién cae después que terminó el holocausto? Samuel. Y así empezó Saúl a perder su reino. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo de David. David, con su ejército, regresa de la guerra, cansado, vuelve de la guerra. Llegan cerca de la ciudad y la ciudad está en llamas. Y cuando llegan al lugar se dan cuenta que los hijos, las esposas, los hijos no estaban. La desesperación, llanto, habían perdido todo. Venían, imagínense, vienen de la guerra. En lugar de disfrutar un poco de la familia, de las propiedades que tenían, del descanso, todo quemado, perdieron las casas, pero por sobre todas las cosas perdieron las esposas, perdieron los hijos, es decir, una hecatombe. Se desesperaron, lloraron, gritaron, patalearon. Eso es verdad. Pero después las aguas se dividen. ¿Qué hacen los soldados del ejército de David? Buscan un culpable. Vos fuiste el culpable, dice David. Y lo querían matar a David. Porque si no nos hubiera llevado a la guerra, hubiéramos podido defender a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestra ciudad. Pero nos llevaron a la guerra. Así que buscaron allí de alguna manera matar a David. Presión. Una presión tremenda que está sintiendo David. De todos lados. Él también perdió su familia. A él también le quemaron la casa. ¿Y qué hizo David? Dice la Biblia, buscó a Dios. Frente a la presión, buscó a Dios. Y Dios le dice, anda, perseguir, ¿lo vas a recuperar? No. Y así fue. Persiguió y recuperó todo. 2 hombres de Dios frente a las presiones. Uno actuó como correspondía, el otro actuó mal, pagando las consecuencias. Quiero decir con esto, como líderes, tenemos que actuar bien cuando estemos bajo presión. Nuestros discípulos, nuestra columna, nuestra gente, aquellos que están, somos referentes, ven cómo actuamos cuando estamos bajo presión, en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo reaccionamos frente a un problema determinado? Porque no es solamente lo que hablamos, ven nuestra vida, ¿verdad? Ven nuestra vida. Imagínense que yo les hablo de paz y de pronto frente al primer problema me ven loquito, sacado, desesperado a los gritos, y digo, que no está hablando de paz y está desesperado, está gritando, está medio loco, está tomando actitudes totalmente erradas. Es decir, cuando estemos bajo presión, actuemos sabiendo lo que Dios quiere para nuestra vida. 4. Debemos estar dispuestos y disponibles. Son 2 cosas distintas. Una cosa es estar dispuesto. El que está dispuesto a liderar es alguien que la disposición se determina por la intención.
Tengo la intención de servir al Señor. Estoy dispuesto a servir al Señor. Estoy dispuesto a que mi célula pueda crecer en el año 2023. Es decir, el que está dispuesto tiene buenas intenciones, tiene buenos deseos, tiene ganas de hacer. Y si está mal, no, está muy bien. Pero no alcanza con estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos y disponibles. ¿Qué significa disponible? Que esa intención se va a concretar. La disponibilidad determina la acción, así como la disposición determina la intención de hacerlo, el estar disponible determina la acción, lo voy a hacer. Entonces no solamente me quedo en la intención, como diciendo este año 2023 va a ser el mejor año donde yo voy a servir al Señor con toda mi fuerza, con todo mi corazón, voy a trabajar de tal manera que la célula pueda crecer porque otros van a conocer a Jesucristo como el Salvador. Genial, eso está fenomenal. Eso realmente es estar dispuesto. Pero estoy disponible para hacer lo que estoy diciendo. Voy a dedicar el tiempo para hacerlo. Voy a dedicar esfuerzo para hacerlo. Voy a sacrificarme para que se logre. La manera de materializar eso, la acción, lo voy a poder hacer, lo voy a querer hacer. Entonces, este año 2023 necesitamos líderes dispuestos y disponibles para poder desarrollar todo lo que Dios tiene y que va a revelar con su sabiduría a nuestras vidas. Quinto, tenemos que tener una actitud positiva. Ustedes saben bien, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, que la diferencia entre ganadores y perdedores no es la inteligencia, es la actitud. Hay gente muy inteligente que no ha logrado nada en la vida. Y hay gente que no es tan inteligente, pero tiene una actitud férrea que ha avanzado en la vida y ha crecido. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ganadores y perdedores es la actitud. Debemos rechazar toda actitud de derrota. No voy a poder, no sé si lo voy a lograr, no se puede, no soy capaz, etcétera, etcétera. Que a veces nos embarga eso, ¿verdad? Nos embarga ese tema de una previa frustración. Nos empezamos a frustrar antes de la lucha. ¿Por qué? Porque ya estamos negativos, con una actitud pesimista. Y entonces difícilmente podemos lograrlo. Tenemos que asumir justamente lo contrario. Una actitud de victoria. ¿Por qué? Porque servimos al Señor en el nombre de Jesús, en quien tenemos poder y tenemos autoridad. Tenemos que entender cuál es nuestro respaldo. Como líder de célula familiar, ¿cuál es tu respaldo? ¿Quién te respalda? ¿El pastor? No. ¿Te respalda la iglesia? No. Estamos, pero no es tu mayor respaldo. Tu respaldo es que lo haces que en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los apóstoles decían en el nombre de Jesús, levántate, anda, en el nombre de Jesús. Y eso que tenía una corporación apostólica, había una iglesia, etc. Genial. Pero lo hacían todo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tenemos poder y tenemos autoridad. Por lo tanto, qué fundamental es tener una actitud positiva. No porque soy piola, porque ya sé más o menos lo que tengo que hacer, sino porque estoy respaldado por el Señor Jesucristo. Y en su nombre hay poder. Sexto, debemos tener equilibrio como líderes. Equilibrio emocional. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Qué significa esto? Cuidemos nuestras reacciones. Como les dije antes, no ven, estamos en la vidriera. Dominio propio. Pero yo soy así, soy chispita, no. Bánquenme, soy de esta manera, yo soy reaccionario, no te vamos a bancar nada. No. ¿Por qué? Porque tenés espíritu de dominio propio. Que no lo quieras ejercitar es un problema tuyo. Pero no es que no tenés las herramientas para poder ser equilibrado en la vida. Tenés las herramientas, tengo las herramientas. Si no las uso, no es mi responsabilidad, no es problema del otro, es mi responsabilidad.
tenemos que ser equilibrados espiritualmente. ¿Qué significa ser espiritualmente? Cuidado con la soberbia y los triunfos. De pronto veo que va funcionando y yo estoy trabajando, estoy buscando al Señor, gloria al Señor por eso, mi célula va creciendo. Cuidado con la soberbia. Estoy logrando mucho más que los objetivos que me tracé. Gloria a Dios. Cuidado con eso. Pero también, cuidado con la frustración en la derrota. De frustrarte y querer largar todo. Y no sirve para esto. Empecé 4 veces, tuve 3, se me fueron, pastor. Y ya la tercera vez ya no quiero saber más nada. Cuidado con la frustración. Ni soberbia ni frustración, sino equilibrio en el equilibrio. 7. No debemos tener temor al fracaso. El temor al fracaso en el liderazgo te paraliza. Cuando uno tiene temor a fracasar en algo, no lo va a emprender, porque tengo miedo a fracasar, y lo más probable es que voy a fracasar si tengo miedo a fracasar. Ustedes se acuerdan muy bien, por supuesto, la palabra de los talentos, ¿no? La palabra talentos. El reino de los cielos, dice la palabra, se asemeja a un hombre. Esta es una historia relacionada al reino de los cielos. A un hombre rico que antes de irse le da 5 talentos a un siervo, le da 2 talentos a otro y 1 talento al tercero, ¿verdad? Cuando regresa, el que tenía 5 talentos los hizo trabajar y le da 10 talentos. Buen siervo, fiel, le dice el Señor. El de 2 talentos viene y le da 4. Vos que me diste, te lo doy 2 más. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Señor premiando. Y el que venía 1 viene con 1. Saca un poco la tierra. Te da 1. ¿Pero qué pasó? No, como yo sé que sos muy exigente y que querés cosechar donde no sembraste y que me vas a pedir, me dio miedo, temor a fracasar. Y fui y respondí. Y ahora te lo quiero recomendar. ¿Lo felicitó el Señor? No. Pésimo, ¿cierto? Pésimo. Le sacó lo que tenía y se lo dio al que tenía. Por el temor a fracasar. El temor a fracasar te frena, por lo tanto no tengas temor a fracasar. Pero fracasar es pastor, intentado de nuevo. Vamos otra vez. Tenemos que arriesgar, no se fructifica sin arriesgar, no se crece sin arriesgar. Nunca te des por vencido, lo intentaste 1, 2, 3 veces, nunca te des por vencido. Ustedes se acuerdan, yo les he compartido aquí la historia de mi querido pastor ahí Daniel, ¿no? Daniel Valls. ¿Se acuerdan? Se lo he contado tantas veces. Él quiso empezar, hizo curso, hizo todo, quiso empezar su célula, no venía nadie. Quiso empezar de nuevo, no venía nadie. Y seguí intentando, y me dijo, pastor, lo voy a invitar ahí ¿cómo es la esquina esa? A la pizzería, en la esquina a Torino. Lo voy a invitar a Torino. Fueron como 10 a Torino a comer pizza. Y entonces él, chocho, porque ahí por lo menos le conté un poco de testimonio, y bueno, la semana que viene nos juntamos de nuevo. No vino nadie la semana siguiente. Era fracaso tras fracaso. Pero en ningún, él me decía, yo no sé, de nuevo daño. Hoy es pastor de nuestra iglesia, allí en Tenerife. Ahora, ¿qué pasaba si viene esta frustración y el fracaso, tira la toalla y dije, no, nunca más me intento acá? Yo no estoy para él. ¿Qué hubiera pasado? No estaría desarrollando un ministerio maravilloso allí en Tenerife, atendiendo nuestra iglesia. Por lo tanto, no tengas temor a fracasar, intentarlo, hacerlo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. 8. Debemos servir con entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego, enseos. ¿Saben qué significa? En Dios. Por lo tanto, hay un sentido divino en el entusiasmo. El entusiasmo no es un para arriba, no. El entusiasmo es en Dios. Y esto es fundamental. Tenemos que tener entusiasmo en lograr aquello que entendemos de parte de Dios, sembró en nuestro corazón
como crecimiento de nuestra célula, como crecimiento de nuestra columna, como crecimiento en el ministerio que estoy desarrollando. Cuando encaramos las cosas con entusiasmo tenemos el 50% ya ganado, 50% de la carrera corrida, 50% de la pelea ganada. Cuando uno encara lo que sea con entusiasmo, ya tiene garantía de que el fin va a ser bueno. Por lo tanto, debemos servir con entusiasmo. 9. Falta poquito y termino. Debemos cuidar los discípulos que ya tenemos y crecer con nuevos discípulos. Este año 2023 yo creo que tiene que ser un año de evangelización fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la misión que el Señor ha encomendado a la iglesia. La misión que el Señor ha encomendado a la iglesia es que otros conozcan a Jesucristo, ¿verdad? No que seamos un club cerrado de cristianos, sino la misión de la iglesia es que a través de la iglesia lo que nos rodea en el mundo conozca a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, para que el reino de Dios se extienda. Bueno, por lo tanto, primero cuidemos a los discípulos que ya tenemos bajo nuestra cobertura, pero también que sea un año, el año 2023, de proyectarnos evangelísticamente, de ganar a otros para el Señor Jesucristo. Tenemos maneras de hacerlo. Sabemos, porque ya lo hemos explicado tantas veces, cada célula que pueda presentar alguna estrategia evangelística de invitación a los amigos, el oro por vos, las tarjetas que pueden ir recibiendo si vienen personas y se convierten en alguna actividad. Es decir, hay manera de crecer y tenemos que ser creativos también, pero tiene que ser un año evangelístico. Y por último, con este término, debemos procurar ser aprobados por Dios. 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. ¿Aprobado en qué? Aprobado en la vida personal, es decir, aquella vida que nadie conoce, pero Dios sí. Aprobado en la vida familiar, aprobado en la vida ministerial. No voy a entrar a desarrollar esto porque ya se tiene bien que estamos planteando, pero hay que presentarse delante del Señor aprobado. Que Él ponga el sello de aprobación a nuestro liderazgo, a nuestro servicio. ¿Cómo? Siempre buscando a Dios y trabajando con todo el corazón. Vuelvo al versículo inicial. Para que podamos ser prosperados. Sabiendo, como dice Juan capítulo 12, que quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allá también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. No es la honra de un pastor, no es la honra de otro líder, es la honra de Dios, a la gente que sirve al Señor. Amén. Amén. Quería compartirles esta palabra porque creo que es una palabra que nos puede desafiar a encarar un próximo año en otra dimensión, en otra actitud, en otra fortaleza, entendiendo que es la gran oportunidad. Tenemos la base, el año 2022, tenemos la base, pero el año 2023, año glorioso. Tengamos en cuenta estos puntos que les he compartido. Yo voy a ver si lo podemos enviar para que si ustedes lo puedan repasar de nuevo. Más que todo, no tanto porque el pastor lo dijo, sino simplemente porque hay algunos conceptos que son fundamentales para que si buscamos a Dios y trabajamos con todo nuestro corazón y tenemos estos principios fundamentales en cuenta, será el gran